En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos entonces a hablar de la oración. Y esta es la segunda parte del mensaje que comencé el domingo anterior. Aunque este tema de la oración lo comenzamos hace 20 días con Isaac Cho, pero en lo que yo estoy enseñando esta es la segunda parte del mismo tema. ¿Se acuerda cómo se llamó el tema del mensaje la semana pasada? El poder de la oración, un misterio. Dígale a su hermano, el tema es el poder de la oración, un misterio. Es la segunda oportunidad que vamos a hablar por muchos domingos a través del poder de la oración, un misterio. Yo comencé hace 8 días con una analogía. Cuando Sansón fue llevado, cuando le habían sacado los ojos, y los filisteos lo trajeron para burlarse de él, para que fuera el hazme reír de la asistencia. Sansón le dijo al joven que lo guiaba, le dijo, colócame en el centro, en medio de las 2 columnas principales que sostienen el templo. ¿Se acuerdan? Lo pusieron ahí y pidió al Señor fuerzas y empujó a las 2 columnas, se partieron y todo se vino abajo. Los que estaban arriba, más de 3,000 murieron, y los que estaban abajo, una cantidad de gente que no se sabía cuántos, todos perecieron, y Sansón también pereció. Y yo lo mencioné como una analogía que la iglesia se sostiene. La iglesia tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo es la piedra angular, la piedra fundamental sobre la que se sostiene la iglesia. Pero en esa piedra fundamental se levantan 2 pilares, 2 columnas que sostienen la iglesia. Si una de esas columnas falla, o si las 2 fallan, peor, todo se acaba. ¿Cuáles son las 2 columnas? La palabra y la oración. Y no estoy hablando de la oración individual, sino la oración comunitaria. La oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esas 2 columnas, la palabra, la columna de la palabra y la columna de la oración, tienen que ser sólidas en la iglesia. Al recorrer el mundo, tengo muchos lugares donde he ido en la tierra, visitar tantas iglesias, tantos ministerios, tantos hombres y mujeres en distintas iglesias. Me doy cuenta que esas 2 columnas son muy débiles en la iglesia. Y al observar nuestra propia comunidad, el Tabernáculo de la Fe, esas 2 columnas no son tan sólidas. No les pregunto si tienen la Biblia, porque la mayoría tiene la Biblia, aunque la mayoría la tienen en el iPhone y entonces tienen la ventaja de que la tienen ahí y no la leen. Porque normalmente el iPhone no es para uno leerlo. Puede buscar cosas, pero no para leerlo. Entonces, es una linda herramienta, pero es una mala herramienta a la hora de la verdad. Cada uno debe tener la Biblia en físico, para que la pueda marcar, para que le pueda añadir textos, para que pueda poner las notas que sienta que debe colocar en lo que Dios le revele. Cada uno, les animo a que tengan la Biblia en físico y la traigan. Amén, gracias hermano. Y la traigan. Si yo le pregunto a la mayoría, ¿cuántos de los que están aquí no trajeron la Biblia? No levanten la mano para no, ¿sabe? Le aseguro que por lo menos el 60% de los que están aquí no trajeron la Biblia. Pero tengo el celular, sí, pero lo usa. Y como decía el hermano Cho, Isaac Cho, hace 20 días, decía, cuando vengas a la casa del Señor, apaga tu celular. Porque le aseguro que Dios no le va a mandar un mensaje de texto, ni le va a mandar un WhatsApp, ni le va a hacer una llamada para que usted conteste. Hay la tentación que suena decía Cho, suena el celular, ¡ping! Y enseguida, a ver quién le escribió. No, venimos para encontrarnos con Dios. Este es un tiempo sagrado.
Si no es sagrado para ti ese tiempo, espero que regreses a este lugar cuando el tiempo que tenemos aquí sea sagrado. Si es un tiempo simplemente para chatear y para otras cosas, es la hora en que el pueblo de Dios se reúne para bendecir a Jesús. Entonces les quiero animar, apague su celular, si lo tiene en este lugar. Entonces, la verdad es que yo normalmente, yo cargo el celular aquí y no está, nunca los domingos lo tengo. Lo dejo en el carro. ¿Para qué lo traigo? Si Dios no me va a llamar por teléfono, ni me va a enviar, como dije, un WhatsApp, ni un Instagram, ni nada de eso, ni un Facebook, nada. Yo nunca he visto un Instagram. Yo no sé si cuántos de ustedes han visto un Instagram o un Facebook o un WhatsApp que Dios le escribió directamente. ¿Cuántos? Entonces, ¿para qué lo traen a la casa del Señor? Y si lo traen, apáguenlo y traigan la Biblia. ¿Está bien? Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos meditar en la Biblia. Necesitamos memorizar la Biblia. Necesitamos obedecer la Biblia. Y en segundo lugar, necesitamos orar como iglesia, como comunidad. Eso es lo que estoy tratando en el nombre del Señor, de compartir este principio que no es mío. Es un principio del Señor que nos ha entregado en su palabra. Hace 8 días decíamos que mucha gente piensa, si Dios es omnipresente, si Dios es omnisciente, si Dios es todopoderoso, ¿para qué espera Dios que yo le ore? Si Dios sabe todo lo que pasa en mi vida, ¿por qué Dios no me da lo que yo necesito sin que yo se lo pida? Las leyes de la oración son muy particulares. Son leyes que Dios ha establecido en el universo, especialmente en el universo humano. Dios ha establecido algunas leyes que dice de esta manera esa ley. Vamos a ver. Ya. Dice esta ley. Antes de mirar esta ley, quisiera mirar algo que yo terminé el mensaje hace 8 días, que nuestro corazón se ha quebrantado con lo que quebranta el corazón de Dios. Sí. Y mencioné un hecho que quebranta el corazón de Dios. Es que según las estadísticas últimas de 2014, más de 56 millones de niños son asesinados en el vientre de la madre. Es un genocidio cada año. Tal vez a estas alturas el número ha aumentado. Yo bendigo a los hermanos que deciden adoptar y no matar. Pero eso es terrible en la tierra. ¿Ustedes creen que cuando Dios ve eso todos los días, el gemir de esos niños en el vientre de la madre cuando meten un aparato en la vagina de la mujer y comienzan a cortar una pierna y después cortan la otra pierna y le cortan un brazo y le cortan el otro brazo y luego le cortan la cabeza? ¿Que Dios se agrada de eso? Y nosotros sabiéndolo nos quedamos quietos. No puede ser, no puede ser. Esta semana, con lo que llaman el orgullo homosexual, que está celebrándose en tantas partes de la tierra y hoy se celebra en Colombia. En España la semana pasada hicieron estas cosas, tomaron las fotos y me las enviaron de España. Miren las fotos de lo que están haciendo perversamente los amantes del homosexualismo. Perversamente. Puede ser que aquí hay alguien que defiende a los homosexuales y lo respeto. Pero déjeme decirte que nosotros exigimos respeto por nuestra fe. Mire uno de los cuadros que hicieron. Jesús, se conoce por la corona de espinas. Alguien hizo el símbolo de Jesús besándose con un discípulo. Diciendo, como lo están diciendo vuestra fe, que Jesús era un homosexual. Esto fue de esta semana en España. Luego me mandaron otra foto. Esta. Cuando Jesús fue crucificado, pusieron un letrero arriba. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y aquí ponen en un idioma, no sé qué decir, homofobia, LGTB, en fin, lo que llamamos en español LGTBI.
Cristo protesta porque Él muere por el LGTBI. Claro que Él muere por todos, pero lo ponen como una crucifixión en favor de defender el homosexualismo. Y luego, algo peor todavía, la tercera imagen, un homosexual desnudo, todos los crucifijos aquí despedazados y un crucifijo en sus genitales. Ese es un crucifijo en sus genitales. Cuando usted ves eso, cuando tú ves eso, ¿cómo se siente el corazón tuyo? ¿Cómo se siente el corazón de Dios? ¿Tú crees que Dios desde el cielo, los ángeles están aplaudiendo por esa perversidad? Y eso es lo que se nos quiere enseñar a nuestros niños. En la escuela, en el colegio. Eso es lo que se le invita a los padres a que le enseñen a sus hijos. Hermanos, estamos en la tierra para reconocer el poder de la oración. Les aseguro, dijo Jesús, que todo lo que ustedes aten o prohíban en la tierra quedará atado o prohibido en el cielo. Y todo lo que desaten o permitan en la tierra quedará desatado o permitido en el cielo. Y mencioné hace 8 días que a la luz de esta palabra, que no soy yo no la escribí esta mañana ni hace 8 días. Son palabras de Jesús hace cerca de 2000 años. Y Jesús declaró esa verdad. Y yo dije hace 8 días, el cielo está esperando que la tierra tome acción. Cuando en la tierra, y en ese caso la iglesia, actúa, Dios actúa. Pero la iglesia debe actuar según la voluntad de Dios. No es en cualquier capricho que la iglesia quiera poner. Es actuar en la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Existen, la verdad, existen dos voluntades principales en el universo. La voluntad de Dios, que es eterna, y otra voluntad, que es la voluntad satánica. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el Edén y no les dijo, yo los dejo aquí y hagan lo que quieran. ¿Qué les dijo? Les dio instrucciones, lo que tenían que hacer: crecer, multiplicarse, llenar la tierra, administrarla, sojuzgarla, etc. Y los puso para que vivieran bajo su voluntad. Escúcheme, el hombre y la mujer fuimos creados para vivir y para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Realmente, la libertad del hombre no consiste en hacer lo que al hombre le da la gana. Dios creó al hombre para que viviera en su voluntad. En el camino, Dios le dijo: el día que ustedes desobedezcan, el día que ustedes quieran seguir su camino, ese día morirán. La muerte se apoderará de ustedes. Y como consecuencia de la muerte, toda la degradación y degeneración que existe y que existiría como consecuencia. Cuando un cuerpo está muerto, empieza a heder. ¿Sí? Eso es lo que el mundo tiene en este momento. Hiede delante de Dios, porque está muerto en delitos y pecados. Dice el capítulo 3, la serpiente, que representa a Satanás, fue el instrumento usado por Satanás, que era astuta, se acercó a Eva y le dijo: con que Dios ha dicho que no coman del árbol, de los árboles del huerto. Y Eva le dice: no, podemos comer menos de tal, ni siquiera mirarlo, ni tocarlo siquiera, porque el día que de él comamos, moriremos. ¿Qué hizo la serpiente? Le dijo, ¿qué le dijo? No morirás. Lo que pasa es que Dios es un ser envidioso, que no quiere que ustedes determinen su vida. Quiere tenerlos esclavos. Ustedes no van a morir. Más bien van a ser como Dios. Van a saber lo que es bueno y lo que es malo, y ustedes tomarán su decisión. Eva escuchó y vio que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría, y
levantó su mano, comió del árbol y le dio a su marido que estaba con ella. Y a partir de ese momento, el hombre decidió no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de ¿quién? De Satanás, no la suya. Fue engañado. El hombre fue engañado. El hombre hizo lo que la serpiente, lo que Satanás le dijo que debía de hacer. Pablo, en Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados, andando conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, vivíamos antes, sin Cristo. Un hombre o una mujer sin Cristo, no importa los títulos que tenga. No importa la posición económica que logre en la tierra. No importa los contactos que llegue a tener en la tierra. No importa los cartones que logre acumular a la tierra. No importa lo que logre en el mundo. Sin Cristo está perdido. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre no es autónomo. O vive bajo la voluntad de Dios, o vive bajo la voluntad de Satanás. No hay alternativas. Todo aquel que hace lo contrario a lo que Dios ha determinado está viviendo bajo la voluntad de Satanás. Y todo aquel que vive bajo aquello que Dios ha determinado, vive bajo la voluntad de Dios. No existe, en ese caso, no existe el libre albedrío. El libre albedrío es solo para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Eso sí, es libre albedrío. Usted puede tomar la decisión. O le obedece a Dios o le desobedece. Pero no puede interpretarlo en que yo ni obedezco a Dios ni obedezco al diablo. Yo hago lo que se me da la gana. No es cierto. Vive bajo una de esas dos voluntades. La voluntad de Dios o la voluntad del enemigo. Y Jesús dijo, todo lo que ustedes permitan en la tierra será permitido en los cielos. Lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. La corriente de este mundo está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Lo que Dios había dicho o lo que Satanás dice. Todo, recuerden, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es inspirado por la voluntad satánica. De otra parte, hay dos tipos de oración que nosotros hacemos. Una es esa que tiene que ver con nuestras necesidades personales y son válidas. Dios quiere que cualquier hijo suyo que esté pasando por una necesidad pueda clamar a Él. Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Sí, qué lindo es poder acercarnos a Dios con nuestras peticiones y decirle, estas son mis necesidades, Señor. Necesidades que en la vida vienen inesperadas muchas veces. Yo recibí una noticia hace un mes más o menos. No me sentía bien cuando comía. Y entonces, no sé si el doctor Emura está con nosotros esta mañana. Vendrá más tarde tal vez. Me dijo Emura, me dijo Héctor, mañana a las 6 de la mañana lo espero en la clínica. Fui, me hizo una endoscopia y me encontró una úlcera. Estaba bien. Nunca se sabe lo que está pasando dentro de tu maquinaria. Eso es un tratamiento. ¿Sí? Pero lo que quiero decirles, hermano, yo estoy orando por mi sanidad. Y no es malo. ¿O ustedes creen que es malo que yo ore por mi sanidad? No. Y ustedes deben orar por su sanidad. Chelita oró mucho por su sanidad y Dios le permitió pasar por un trago amargo de la operación, pero ahí la tiene hoy ya quinceañera, así que la tiene bien. Amén. ¿Y cuántos tenemos aquí? Aquí tenemos gente que ha sido sana de cáncer.
de cáncer. Hemos orado por ellos y han sido sanos. No hacemos de la sanidad un espectáculo porque le damos la gloria al Señor. No es quién sanó a quién, sino que Dios es glorificado y lo sana. Muchas personas han sido sanas de cáncer y de distintas enfermedades en ese lugar. Y Dios está sanando. Debemos orar por nuestras necesidades. Claro que sí. Y les animo, si tienen problemas económicos, si les falta sabiduría para administrar los recursos que Dios les da, si tienen problemas de salud, si tienen problemas en el hogar, si tienen problemas con sus hijos, en lo que tengan, oren a Dios. Que los cielos están abiertos para escuchar su oración. Porque Dios quiere que todos sus hijos experimenten su poder. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que sus hijos experimenten su poder. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios lo quiere. Ese es un tipo de oración por nuestras necesidades personales. Que no trascienden, las recibimos nosotros y damos testimonio. Lindo. Amén. Pero hay otro tipo de oración. Es la oración congregacional. La oración de cuerpo. La oración de iglesia. Y a esa es a la que se refiere este pasaje. Habla en plural. Todo lo que ustedes, plural, y habla de la iglesia, si ustedes, ya lo mencioné hace 8 días, habla de la iglesia, todo lo que ustedes pidan, o permitan, o prohíban, será escuchado en el cielo. La oración congregacional no se centra en las necesidades personales, se centra en la voluntad de Dios para la nación. Siempre es lindo cuando Jesús dijo en lo que llamamos el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Jesús nos enseñó que la oración verdadera no es la que se centra en mis necesidades, sino la que descansa en su voluntad. También nos enseñó cuando fue a Getsemaní. Vio la copa de la ira de Dios que tenía que beber, la ira que tú y yo merecíamos, Él la bebió por nosotros. Pero cuando la vio, algo terrible corrió sobre su cuerpo, porque era la copa del pecado la que Él tenía que beber. Y le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no terminó la oración ahí. ¿Se acuerdan que dijo enseguida? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó. Él vivió siempre bajo la voluntad del Padre. Siempre. Y nos dio ejemplo de vida para que nosotros crezcamos vez tras vez. Vez tras vez. Y llegue el día en que siempre que vamos a tomar una decisión, digamos: Señor, es tu voluntad. Si no es tu voluntad, aunque a mí me agrade, no lo voy a hacer, Señor. Vivo solo para agradarte a ti, amén. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no se compone de ritos religiosos, ni de ceremonias. La vida cristiana es cuando un hombre o una mujer deciden vivir haciendo la voluntad de Dios. Y cuando se equivocan, lo reconocen, piden perdón y enderezan su vida. Fuimos creados para vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiere decirle eso a su hermano? ¿Me ayudas? Dígale a su hermano: fuimos creados para vivir haciendo la voluntad de Dios. Quizá la pregunta que viene en este momento es: ¿y cómo me pueden decir, pastor? ¿Y cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo descubrir lo que a Dios le agrada? Lo primero que recomiendo, la voluntad de Dios se revela en este libro, la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Primero tienes que leer
estudiar, meditar, obedecer la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. Para muchos la Biblia es igual al Quijote de la Mancha. O cualquier otro libro famoso. Es igual. Lo tienen ahí entre su biblioteca como cualquier libro. No, este libro para nosotros y para toda la raza humana, aunque no lo quieran aceptar, este libro es la palabra de Dios. Y en ello se revela la voluntad de Dios. Quiero conocer la voluntad de Dios. Debo leer la palabra. Déjenme contarles una historia antigua. Está narrada en Segunda de Reyes, capítulo 22. El rey Josías, que estaba gobernando en ese momento, muy joven, quiso reconstruir el templo, la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba en ruinas. Nadie se preocupaba por la casa de Dios. Y cada uno vivía como bien le parecía. La historia de los reyes es triste. Cada uno hacía lo que le parecía, como la historia de los jueces igual. Cada uno vivía como le daba la gana. Al estar removiendo los escombros, encontraron un pergamino, un rollo que llamaban el libro, en forma distinta, era un rollo. Lo encontraron bajo las ruinas del templo. ¿Y sabe cuál libro era ese? El libro de Dios, la palabra de Dios, la que ellos tenían en esa época. Y cuando hallaron, lo fascinante es que el libro existía, era el libro perdido, no sabían dónde estaba, y estaba bajo la ruina del templo de Dios. Lo triste es eso, que el libro se había perdido en la casa de Dios. Pensando en una analogía, es posible que el libro esté perdido entre nosotros. Es posible que tengamos el volumen, que lo tengamos en la biblioteca, o como algunos hacen, que lo tienen en la sala central, abierto en el Salmo 91, porque es como un amuleto, ¿sí? Para que los demonios no entren a su casa. Como pasó hace 20 días con los elefantes que nos trajo mi hermano, para recordarnos, porque él venía de la India, y la India es famosa por los elefantes. Entonces le regaló un elefantico a los que pudo, porque no alcanzó para todos, no traía para tantos. Pero se llevaron para que cuando vean el elefantico se acordaran de orar por la India. Entonces yo me acordé de un episodio años atrás, de una hermana querida que le gustaban los elefantes. Yo no sabía por qué. Llegué a su casa y en la sala tenía 6 elefantes con la cara hacia adentro, ¿sí? Estaban ahí bonitos, muy bonitos. Y yo llegué y me pareció bonitos los elefantes. Entonces me pareció que no estaban bien y le di la vuelta a los elefantes. Y el enojo de la hermana, era una hermana en la fe. El enojo de mi hermana: hermano, no haga eso. ¿Qué pasó? Es que se me va la suerte. A veces tenemos la Biblia como amuleto. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios para leerla, para meditarla, para aprenderla, para memorizarla, para estudiarla, para obedecerla. Esa es la Biblia. Sí. El rey, cuando recibió el libro que se había perdido en la casa de Dios, lo leyó y se dio cuenta lo lejos que estaban viviendo de lo que Dios había establecido. Dijo: la ira de Dios se ha encendido contra nosotros, porque siendo un pueblo que debe vivir bajo su voluntad, hemos hecho lo que nos da la gana. Y llama al pueblo al arrepentimiento. Hermanos, no podemos reconocer la voluntad de Dios sino por el libro. Por el libro, por la Biblia. La iglesia cristiana es el pueblo del libro, con mayúsculas, no cualquier libro, el libro, la Biblia, la escritura sagrada de Dios. La segunda forma de encontrar la voluntad de Dios es por medio de la llenura del Espíritu Santo.
Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y salió de ese lugar lleno del Espíritu Santo. Y después que fue tentado, regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús estuvo controlada por la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Sabes una cosa, hermano? Pablo nos hace una revelación hermosísima. Somos templo de Dios, nuestro cuerpo. Diga conmigo, mi cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Este sitio no es el templo al cual Dios se refiere. Es una casa. El templo de Dios es mi cuerpo. Es tu cuerpo. Y no solamente es el templo de Dios, sino que es la habitación, la morada del Espíritu Santo. Mi hermano lo mencionaba. Oramos para que el Espíritu Santo lo llenara. Hace 8 días cuando los bautizamos, fueran llenos del Espíritu Santo. O el lunes pasado, fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia en los primeros años, vivió una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiaba, el Espíritu Santo les recordaba lo que Jesús había dicho, el Espíritu Santo los llenaba de su gracia, el Espíritu Santo les recordaba, en fin, el Espíritu Santo siempre estaba con ellos. Léase el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a encontrar vez tras vez cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia. Cuando estudiamos los grandes despertamientos espirituales que ha habido en la tierra a través de la historia, estos 2 elementos fueron básicos: la palabra y el Espíritu Santo. Queremos que Dios actúe en Colombia. Dios quiere actuar a través de la iglesia. Necesitamos entonces la palabra, la oración y la llenura del Espíritu Santo. La tercera cosa que necesitamos es una vida consagrada. Una vida rendida a los pies de Cristo. Sí. Pablo nos dice que ya no andemos como el viejo hombre, como vivíamos antes de conocerle. Una vez que conocemos a Cristo y nos hemos arrepentido, nuestra vida cambia y vivimos una vida completamente nueva. Voy a leerlo rápidamente. Uno de los pasajes simplemente está en Efesios capítulo 4. Permítame leer rápidamente. Vayan conmigo a este pasaje. Dice en el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la naturaleza del ser humano que está inclinada hacia el mal, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué fácil es que cuando alguien nos ha ofendido, nos vamos a dormir con enojo en el corazón. Y pasa 1 año, y pasa 2 años, y pasa 4, 5, 10 o 15, 20 años, y el enojo permanece en el corazón. Es fácil. Y entonces dice: no deis lugar al diablo. Cuando yo permito que el enojo se anide en mi corazón, le estoy dando lugar al diablo. Y luego dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un paréntesis pequeño. Si nuestros miembros del gobierno vivieran estos principios, no pasaría lo que pasó esta semana, que se descubre con el fiscal anticorrupción. Terrible. 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 Fiscal anticorrupción, el más corrupto de todos. Él escribe una carta pidiendo perdón. Claro, lo perdonamos. Y lo bendecimos. Y ojalá que un día conozca al Señor. Pero Dios nos llama a vivir una vida honesta, honrada, trabajadora. Mejor es lo poco del justo
que las riquezas de muchos pecadores. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y concluye esta parte diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Una vida consagrada es una vida que, entre otras cosas, no guarda rencor contra nadie. Estudiando el pasaje de Mateo 18, el Señor me trajo una luz al mirar el trabajo. Dice, cuando llega al versículo 15, y está hablando de la iglesia, cuando llega al versículo 15 dice: si tu hermano te ofendió, ve y póngase, dice, vaya donde él y reconvéngalo. Sí. Dice, ese pasaje dice reconvéngalo. Vaya donde él y reconvéngalo. Si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Y si después de hacer eso no te escucha, dígalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ¿cómo se puede llamar cristiano? Ahora, ese es el ideal de la vida cristiana. Porque el ideal, si yo sé que, vamos a decir que Manuel, tengo un problema con Manuel tiene un problema conmigo, entonces yo voy y lo reconvengo, pero eso quiere decir que yo no soy culpable, él es culpable totalmente. Y normal de recordarles que cuando hay un problema entre dos, los dos son culpables. ¿Han visto en el matrimonio? ¿Cuántos hombres creen que la culpable es la mujer 100%? No digan amén porque se le complica la situación. Puede ser que en algunos casos uno de ellos tiene el 90% de culpa y el otro solamente tiene el 10% de culpa. Y alguien dirá, pero es que él tiene 90% de culpa, yo apenas tengo una culpita pequeña. Pues el Señor le dice, confiesa tu pequeña culpa, porque tú no eres perfecto. ¿Sabes? Si yo fuera inocente totalmente y hubiera vivido no solamente en el asunto del perdón, en cualquier área de mi vida, una vida impecable, tendría derecho de llamar a mi hermano. Ese es el ideal. Pero entonces Jesús llega al verso 21 y nos habla de lo real. Un hombre que es llamado a cuentas por su amo. Él le pide cuentas y haya un desfalco enorme, le debe una cantidad de dinero que no puede pagar. Toma una parábola. No puede pagar. Entonces le dice, si no me pagas tienes que ir a la cárcel y pagar hasta que pagues el último cuadrante. Si va a poder ir a la cárcel. Él le pide misericordia. Por favor, dame plazo. Yo te voy a pagar. Su amo, sabiendo que no podía pagar, tomó una decisión. ¿Cuál fue? Perdonarle toda la deuda. Toda. Pero él salió de ahí pensando que él era el cristiano ideal. Y se encontró con un consiervo que le debía unos miserables pesos. Y lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Él no tenía plata con que pagarle. En ese momento le dijo, deme plazo, que yo le pago. No quiso darle plazo y lo mandó a la cárcel. Entonces alguien fue y le dijo a su amo lo que había hecho este siervo. Lo llamó el amo, a su patrón, lo llamó, le dijo, ¿no debías de perdonar a tu prójimo así como yo te perdoné a ti? ¿No debías de tener misericordia con él como yo la tuve contigo? Por cuanto no fuiste capaz
de ser misericordioso con él, irás a la cárcel y no saldrás. Te pudrirás en la cárcel hasta que pagues el último centavo que debes. Termina Jesús la parábola de la realidad y le dice: así también hará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano. Y el pasaje que hemos leído, el verso 33, dice que de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo, debemos perdonarnos los unos a los otros. Si alguien aquí es un santo perfecto y nunca ha pecado, tiene el derecho de reclamar el ideal. Yo soy puro y limpio, tú eres el pecador. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir: yo soy el puro y limpio, nunca he pecado? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede hablarlo? Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos fallado. Es lo real. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Sí. Eso es una vida consagrada. Reconoce la realidad, reconoce que Dios lo perdonó, y así como Dios lo perdona, perdona a otros. Y guarda su vida como Dios quiere que viva. Una cuarta forma es no solamente saber a través de la palabra, la vida llena del Espíritu Santo y la vida consagrada, descubrimos la voluntad de Dios. Pero no basta con descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir, andar, actuar en armonía con la voluntad de Dios. Hay alguien que sabe lo que Dios quiere que haga, pero no lo hace. No lo hace. Yo sé lo que Dios me dice que haga. Yo sé. Pero nadie me va a obligar a cumplir lo que Dios quiere que yo haga. Tienes toda libertad. Tienes libre albedrío. No eres autónomo, pero puedes tomar tu decisión. Obedeces a Dios. Obedeces al enemigo. Es interesante, en el verso 19 del mismo libro de Mateo 18, leímos el verso 18, pero cuando usted lee, cuando yo leo el versículo 19 del mismo pasaje, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y la palabra es, estuvieran en armonía unos con otros, entonces lo que pidan será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ponernos en armonía, en acuerdo. 2 ejemplos del año pasado, muy frescos. Antes del 10 de agosto del año pasado, descubrimos las cartillas que había hecho el Ministerio de Educación. Que la señora Gina Parodi, nuestra ministra, negó esta vez que esas cartillas jamás existían. Tuvimos que presentárselas. Tenían el sello del Ministerio de Educación. Cuando se la presentamos al presidente, que negaba que eso existía, cuando vio el sello, dice: es verdad, sí existe. Pero no había pasado nada. ¿Qué tuvimos que hacer? Convocar al pueblo cristiano de Colombia, católicos y evangélicos, al pueblo cristiano que creen en los principios divinos, y nos pusimos de acuerdo, hicimos una convocatoria nacional. ¿Se acuerdan las marchas del 10 de agosto? En toda la nación se movilizó el pueblo. En toda la nación se movilizó el pueblo. Impactó al gobierno, impactó el mundo completamente, porque la iglesia se puso de acuerdo, y entonces el presidente tuvo que llamar a Gina Parodi, sacarla del ministerio y prometer que esa cartilla no iba jamás, ni la ideología de género iba jamás. Le creímos. Pero pocos días más tarde descubrimos que había hecho el acuerdo 82 en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC, y que el señor de la calle
había dado un mensaje que estaba grabado. No lo sabía. Ellos lo graban todo, pero no pensó que se salía de su medio y nos llegó a nuestras manos el mensaje, en el cual él aseguraba que ningún ser en la tierra nace hombre o mujer, que uno decide si es hombre o mujer. Eso fue la respuesta, la justificación que dio el señor de la calle. Cuando hablé con el presidente, que fuimos a hablar con el presidente, y el presidente lo negaba, yo le dije, aquí está esta prueba, presidente. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Un representante suyo puede decir lo que se le dé la gana? ¿O tiene que decir lo que usted le ha enseñado? Dijo, no tiene que obedecerme. Dije, pero el señor de la calle no le obedece. Siguió con la situación. Entonces el día 2 de octubre era el plebiscito. El plebiscito era para aprobar lo que se había hecho en La Habana, no por la paz o la guerra, sino para aprobar si estábamos o no de acuerdo con lo firmado en La Habana. Claro, había una contradicción grande. Muchas de las cosas que estaban ahí estábamos de acuerdo. Pero lo central de ideología de género, lo que atentaba contra la familia, lo que atentaba contra la vida, lo que atentaba contra los principios cristianos, no podíamos estar de acuerdo. Yo no podía votar a favor de algo que está contra la voluntad de Dios. Entonces convocamos una noche de oración, 29 de septiembre. Oramos en toda la nación, atando la intención de ese plebiscito. Oramos. Y qué sorpresa, cuando no había ninguna esperanza, porque el gobierno tenía todo en sus manos. La prensa, el dinero, los medios, todo. El domingo 2 de octubre, a las 7 de la noche, el presidente tiene que salir y decir, el gobierno ha perdido, ganó el no. ¿Sabe por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en toda la nación. La oración tiene poder. Dígale a su hermano, la oración tiene poder, tiene poder, tiene poder. Tiene poder. Y es precisamente eso lo que estamos convocando, hermanos míos, a que nosotros podamos unirnos en oración. Estamos convocando a la iglesia en el país y cada congregación debe unirse en oración. Por eso estamos convocando a esa conferencia de la importancia de oración. Pero que nadie falte en el nombre del Señor. Recibamos la dirección de Dios a través de su palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de una vida consagrada y a través de vivir en armonía con lo que Dios ha establecido. El destino de Colombia está en las manos de la iglesia. No está en las manos del ELN, ni de las FARC, ni del presidente Santos, ni de los medios de comunicación. Está en las manos de la iglesia. Lo que nosotros permitamos en la tierra será permitido en el cielo. Lo que nosotros prohibamos en la iglesia, en la tierra, será prohibido en el cielo. No diga hermano, qué poder es el que Dios nos ha dado. Tenemos el poder de transformar a Colombia, transformar nuestra nación, poniéndonos de acuerdo en lo que Dios ha establecido. Déjeme terminar con otra analogía de la vida real. Todos conocen las locomotoras, ¿no? ¿Qué poder tiene una locomotora? La locomotora puede arrastrar vagones 80, 100, 200. Allá en Estados Unidos uno tiene que esperar cuando va en la carretera, está el paso nivel, y uno tiene que esperar hasta que pase, cuando pase el tren, cierran la vía, y uno tiene que esperarse ahí, cuenta, dura 3, 4, 5, 8, 10 minutos esperando que pasen todos los... Porque tiene una fuerza terrible. Pero, ¿qué pasaría si la locomotora tiene tanta fuerza, pero no tiene los rieles por donde andar? ¿De qué sirve? ¿Perdió la locomotora su fuerza? No la ha perdido, la tiene. Pero necesita rieles para moverse. ¿Sabes? La voluntad de Dios es la locomotora. La decisión de la iglesia de vivir en armonía con la voluntad de Dios son los rieles por donde la locomotora se movilizará.
y nadie la podrá detener. Dígale a su hermano, nadie podrá detener la voluntad de Dios cuando la iglesia se une en armonía y actúa en armonía y ora en armonía con la voluntad de Dios. La oración eficaz consiste en la oración que se hace según en armonía con la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender esa verdad, que nos ayude a entenderla y vivirla. La oración tiene poder. Aleluya. Necesitamos una iglesia viva, una iglesia vibrante, no una iglesia simplemente tradicional, que se reúne nada más. No, una iglesia que le crea a Dios y que se pone en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vamos a tener la victoria. Inclina su rostro donde estás. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Permite que podamos entender el poder de la oración y vivirlo, Señor. Vamos a cambiar nuestra nación, Señor. No por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino por tu voluntad, Señor. Colombia vivirá un nuevo día, Señor. Y quedará escrito en la historia el día que la iglesia se puso de pies y reclamó la voluntad de Dios en la tierra y se unió a la voluntad de Dios y cambió la historia. Te bendecimos, Señor.